Hola, bienvenidos a esta transmisión. Gracias por estar aquí. Bienvenidas a todas las personas que se están conectando en este momento aquí en vivo y en directo. Gracias por estar aquí. Iniciamos como siempre puntuales. Cuéntame por favor, ahí en la parte de comentarios, en la parte de abajo, ¿cuál es tu sitio de origen? ¿Dónde estás en este momento ubicado? ¿Dónde vives tú? Vamos a hacer una ronda de saludos rápidamente. Connie, bienvenida Connie, en Bogotá, Colombia. Qué gusto tenerte aquí. Exacto, pongan ahí el país o la ciudad. ¿Listo? ¿Desde dónde están conectados en este momento? Veo gente ahí que se está conectando desde México. Bienvenidas a todas las personas de México. Gracias por estar aquí conectados. Más gente de Colombia. Bienvenidas las personas de Colombia que se están conectando en este momento. Qué gusto tenerlos aquí en esta transmisión en vivo. Bueno, tengo un tema que yo creo que va a ser interesante para algunos. Algunos de pronto ya saben ciertos detalles, pero otras personas me han pedido que les cuente un poco cómo llegué a este tema de las inversiones en la bolsa de Nueva York. Daniel, desde Tunja, Boyacá, en Colombia. Bienvenido, Daniel, desde Colombia también. Bueno, y siguiendo con el tema para no desviarme. Yo sé que hay muchas personas que me han escuchado hablar sobre una parte de la historia, pero hay otras que nunca lo han escuchado y de hecho me han pedido que les cuente un poco de cómo terminé yo en todo este cuento de invertir en la bolsa de Nueva York. Entonces, voy a contarles rápidamente. Yo soy colombiano, por si de pronto el acento todavía no me delataba. Soy el mayor de 3 hijos. Tengo un hermano y tengo una hermana, todos colombianos. Y yo me acuerdo desde que yo tenía edad, yo veía a mi papá trabajar allá. Él es ingeniero de sistemas, yo lo veía trabajar y yo sentía que él hacía cosas que le gustaban. De hecho, me acuerdo que una vez, cuando yo era muy niño, le pedí un día que me llevara al trabajo y no me llevó. Luego le volvió a pedir y no, tampoco me volvió a llevar. Y llegó un día en que me dijo, hoy sí te voy a llevar al trabajo. Y me llevó a su oficina y había mucha gente como él y me dio un sitio donde yo podía colorear y estuve todo el día y me pareció absolutamente fascinante la oficina en la que trabajaba mi papá. Y yo dije, eso es lo que yo quiero ser cuando grande. Yo quiero trabajar en una oficina. Y así fue. De hecho, mis padres luego me fueron contando y me fueron metiendo esa creencia de que para que me fuera bien en la vida yo tenía que estudiar duro y tenía que trabajar duro. Y esa era mi mentalidad. Estudiar duro y trabajar duro para que me fuera bien en la vida. ¿A alguien le han dicho lo mismo? Dale click ahí en el like si a ti te han dicho lo mismo. Si a ti alguna vez en la vida te han dicho que para que te vaya bien en la vida es necesario estudiar duro y trabajar duro. Vamos a ver si alguien más... mira, aquí ya me están levantando la manito. Wow, varias personas definitivamente me dicen ahí que sí, que definitivamente también les contaron esto. Bueno, y así arranqué yo. Yo arranqué con esa creencia de que para que me fuera bien en la vida tenía que estudiar duro y trabajar duro. Y arranqué estudiando, obviamente. Estudié en el colegio. Honestamente nunca fui el mejor. De hecho estuve lejos de ser el mejor. No es que fuera el más vago tampoco, ni peleonera, ni nada por el estilo. Pero como que yo sentía que ese tema de que yo tenía que hacer lo que otros me decían, pues como que no me llenaba del todo, ¿de acuerdo? Entonces en ese momento lo que les dije fue, igual lo voy a hacer porque pues si esta es la clave de que uno le vaya bien, pues igual lo voy a hacer. Entonces me gradué del colegio, comencé a estudiar en la universidad y comencé a estudiar lo mismo que estudió mi padre. Comencé a estudiar ingeniería de sistemas. De hecho, cuando yo me presenté a la universidad, cuando me preguntaron qué quería estudiar, yo tenía muy claro, porque me había quedado tan claro esa experiencia allá en la oficina de mi papá y todos eran ingenieros y se veían como felices y era una oficina bonita. Entonces yo dije, no, eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser ingeniero de sistemas. Y dicho y hecho, que arranqué a estudiar mi ingeniería de sistemas
siempre pensando que lo mejor que me podía pasar era que me fuera bien en la carrera y luego encontrar una buena empresa, ¿cierto? Y qué mejor empresa que una empresa multinacional. Entonces ya tenía clarísimo que iba a estudiar ahí y que me iba a graduar y que iba luego a trabajar en una empresa multinacional. Entonces, antes de salir de la universidad, llegó un momento en que yo dije, ¿será que yo sí tengo todo lo que necesito? ¿Será que yo sí realmente tengo el inglés que se necesita? Y la verdad es que no, yo no tenía un buen inglés. De hecho, yo no hablaba para nada inglés. Pero las empresas multinacionales donde yo quería trabajar, donde me iba a ir bien en la vida, necesitaban que yo hablara inglés. Entonces dije, tengo que encontrar una manera de aprender inglés. Y me sentí un poco desubicado porque dije, no es solo estudiar cualquier cosa, hay cosas que me van a permitir avanzar más rápido y cosas que al final no van a importar. Y ahí comencé a hilar esa creencia y me di cuenta que el inglés era básico. Entonces me sentí muy triste porque nunca le había puesto cuidado, me sentí como desilusionado porque eso no me lo había dicho mucha gente, pero finalmente tomé la decisión de viajar y emplearme en un resort de esquí como mesero. Entonces nada fancy, nada así como wow, no, un mesero. Y eso me aterrizó mucho, eso me hizo entender que realmente cualquier trabajo, desde que esté ayudándote a cumplir tus metas, vale la pena hacerlo. Y estuve siendo mesero en Estados Unidos durante 4 meses. Durante 4 meses serví mesas, lavé platos, traje aguas, recogí los tips, y haciendo todo lo que tiene que hacer un mesero para que me fuera bien. Y mientras tanto, obviamente hablaba con la gente. Y esa fue la clave, hablar con la gente ahí en el restaurante. Entonces ahí fue que comencé a hablar más inglés, ahí fue que comencé a entender mejor y decidí que ya era momento de regresar. Regresé a mi país y busqué un trabajo y gracias a Dios pude encontrar un trabajo en una multinacional. Lo curioso de esto es que si uno mira de atrás para adelante las cosas hacen sentido, pero cuando yo estaba en la universidad ese era mi sueño, pero yo no tenía claro cómo iba a llegar allá. Pero justamente por haber viajado, por haber aprendido inglés, esta empresa multinacional dijo, bueno, usted tiene el perfil que yo necesito porque el trabajo que usted va a hacer necesita sí o sí que usted viaje mucho. Y a mí me encanta viajar, entonces digamos que era absolutamente perfecto. Entonces comencé a trabajar en Sun Microsystems y les estoy hablando que esto fue en el año 99, 1999, por allá en el siglo pasado. Y como parte de mi compensación en esa empresa, me comenzaron a dar de la empresa acciones de Sun Microsystems. Y ahí fue que yo comencé a entender un poco este tema de la bolsa. Pero para ser completamente honesto, a mí me daban las acciones y yo esperaba un par de días porque me las compraban cada 6 meses con parte de mi sueldo y me las compraban a un precio preferencial, como 10% por debajo del precio de mercado. Entonces, ¿qué hacía yo? Las recibía y las vendía. Y cada vez que las vendía ganaba 10%. Sencillo. ¿Por qué? Pues porque me las vendían a 10%. Porque como yo era empleado y era parte de mi beneficio, me las vendían 10% por debajo. Entonces era muy fácil y siempre ganaba. Vendía, ganaba. Vendía, ganaba. Vendía, ganaba. Yo dije, esto es facilísimo. Esto de la bolsa es muy sencillo. Yo no entiendo por qué hay gente que dice que esto es complicado. Entonces en mi mente comencé a decir, esto es muy fácil, esto es muy sencillo. Y comencé a trabajar muy duro y yo iba bien, o sea, estaba cumpliendo mi sueño, estaba trabajando en la multinacional, estaba viajando, tenía un buen trabajo, tenía un buen estatus, me sentía bien. Mi padre, que es ingeniero de sistemas, se sentía muy orgulloso de que su hijo, otro ingeniero de sistemas, estuviera logrando su sueño profesional, trabajar en una gran empresa, poder viajar por varios países y estar haciendo lo que más le gustaba. Y así pasó más o menos como 2 años. Y al cabo de 2 años, yo sentía que ese sueño que yo había pensado no estaba siendo del todo real. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que yo viajaba, me tocaba viajar todos los días, o sea, incluso sábados, incluso domingos, días festivos, me tocaba estar viajando, yendo o regresando. Me tocaba hacer juntas en un país y luego tomar otro vuelo, e ir a donde otro cliente y tomar otro vuelo.
Y ya el tema que me gustaba, el tema de los viajes, ya no me estaba gustando tanto porque era obligado, era cuando ellos querían, a la hora que ellos querían y no a donde yo quería ni cuando yo quería. Y eso hizo que yo me sintiera como desilusionado, como que ese sueño que yo me había planteado tanto tiempo atrás. Imagínense ustedes que tuvieran un sueño claro, que sintieran que ya lo estaban cumpliendo para darse cuenta que ese sueño al final no era lo que uno quería. Y no era lo que yo quería, yo sentía que tenía que haber algo más. Pero igual ya estaba trabajando en esa empresa, igual tenía un buen estatus, un buen empleo. Entonces, en un momento dado, mi jefe, un viernes a las 3 de la tarde, me llamó a su oficina. Y yo sabía que la empresa no estaba bien, yo sabía que estaban despidiendo gente. Pero honestamente yo dije, a mí no me van a despedir. ¿Por qué? No porque yo fuera una lumbrera, ni porque fuera el más inteligente de toda la empresa, ni mucho menos, sino porque en mí habían invertido mucho. Yo tenía certificaciones, tenía cursos que nadie más había hecho. Entonces yo dije, a mí no me van a despedir. Y llegué yo allá a la oficina del que era mi jefe en ese entonces. Y él me comenzó a explicar lo mal que le estaba yendo a la empresa. Y yo decía, pero ¿por qué me está contando lo mal que le está yendo a la empresa? O sea, no entiendo. Y luego de contarme varias veces lo mal que le estaba yendo, me extendió la mano y me dijo, Javier, vamos a tener que dejarte ir. Y se quedó así en silencio. Y yo por dentro, yo no podía entender honestamente qué era lo que estaba pasando. En ese momento sentí que justamente toda esa historia de estudiar duro y trabajar duro para que me fuera bien en la vida no era tan cierta. Porque si estuviera siendo real, pues la empresa cuidaría de mí, yo podría estar ahí trabajando durante 20, 30 años, que era lo que yo quería, pero me estaban despidiendo. Y cuando me despidieron, me quedé sin nada. O sea, tenía muchos sueños, tenía muchas ganas, tenía muchas deudas, como todo buen empleado, pero no tenía ningún otro ingreso adicional. Entonces me sentí totalmente desilusionado, me sentí muy triste porque en ese momento yo no veía una salida y llegó un momento que literalmente yo ya no tenía dinero con que pagar absolutamente nada. Ya había pagado como había podido las deudas, estaba pagando un carro a cuotas, lo vendí obviamente y ya no tenía nada más para vender. Y me quedaban unos pocos ahorros y yo dije, Dios mío, tiene que haber una manera de que yo pueda generar ingresos que no dependan de otro. Tiene que haber una manera de que yo logre salir adelante. Pasaba hojas de vida, me presentaba entrevistas, ningún empleo salía. Y yo dije, tengo que hacer algo diferente. Entonces, yo había escuchado de este tema de la bolsa de Nueva York. Mientras yo trabajaba en Sun, yo había vendido mis acciones, me iba bien. Y dije, pues eso debe ser, ¿cierto? O sea, más bien voy a seguir invirtiendo. Siempre gano, no es tan difícil. Así que tomé mis ahorros, mis pocos ahorros, lo poquísimo que me quedaba, lo mandé a la bolsa de Nueva York y comencé a comprar y a vender acciones. Y obviamente lo que hice fue comprar acciones de la empresa donde yo trabajaba antes, Sun Microsystems, porque esas eran a la fija, ¿no? Cada vez que yo las vendía, ganaba. Claro, eso era cuando me las vendían al 10% debajo del precio de mercado y las vendía siempre con ganancia. Pero en esta ocasión las cosas no comenzaron a salir tan bien. De hecho, pregunta importante para ustedes, ¿cómo crees tú que me fue con mis primeras inversiones? Anótame ahí en la parte de comentarios. ¿Cómo crees tú que me fue con esas primeras inversiones? Me habían despedido, me quedaban unos pocos ahorros, los mandé para Estados Unidos, comencé a hacer mis primeras inversiones en la bolsa de Nueva York. ¿Cómo crees tú que me fue con esas primeras inversiones? A ver quién da en el clavo, vamos a ver quién adivina. Escríbeme ahí debajo cómo crees tú que me fue con esas inversiones. A ver si alguien da en el clavo. Carola Contreras Franco me dice, ¿mal? Ok, bueno, vamos a ver, Carola, si es por el lado de que me fue mal. Juan, bienvenido, qué gusto tenerte aquí desde El Salvador. Fernando González me dice que terrible. Carlos Díaz dice que mal. Ok. ¿Quién más? Vamos a ver.
Hasta ahora va mal, terrible, mal. Wow, no puede ser. Muchachos, ¿dónde está la confianza? ¿Dónde? Por lo menos un regular, ¿no? Vamos a ver qué más dicen. Ok, bueno, creo que los votos, pues mal me dicen aquí. Ok, bueno, creo que los votos están bastante alineados por el lado del mal. Pues les cuento que honestamente no me fue mal. Me fue re mal, me fue pésimo, me fue terrible. O sea, yo no daba pie con bola. Era terrible porque yo no tenía ni idea de lo que estaba haciendo. O sea, tenía las ganas, tenía el ánimo, tenía el sueño de lograrlo, pero no tenía la más remota idea de lo que yo estaba haciendo. Yo solo compraba acciones de Sun Microsystems y las vendía. ¿Cuándo las compraba? Cuando me parecía que estaban subiendo. Cuando las vendía, cuando me parecía que me iban a subir más. Esa era toda mi técnica, mi gran técnica. Y obviamente fue una época complicada porque todas las inversiones que había me salían mal. Entonces yo dije, a ver, un momento, ¿cómo puede ser que antes yo estuviera ganando con esto? Y ahora que lo estoy haciendo por mi cuenta no me vaya bien. ¿Cómo puede ser que esa acción que antes subía y funcionaba ahora no funcione para nada? Y me di cuenta que obviamente el problema no era la acción, el problema no era el mercado, el problema era yo. ¿Por qué? Porque no tenía ni la más remota idea de lo que estaba haciendo. Porque cada operación que yo abría era absolutamente emocional, 100% emocional. Y años después me di cuenta que justamente ese es el peor error que uno puede cometer, hacer operaciones emocionales. Pero en ese momento pues no lo sabía, honestamente, no tenía ni idea. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Todas mis operaciones no están funcionando. Los pocos ahorros que tenía ahora ya son menos. Y no solo eso, digamos que eso era la parte monetaria. Pero internamente, imagínate que puse ahí mis últimos ahorros. Imagínate que ahí estaba centrado mi esperanza, mi futuro. Y ver caer ese monto, ver caer ese dinero era como ver caer nuevamente mi sueño, como que me estuvieran volviendo a despedir, como que me rompieran nuevamente el piso y nuevamente yo sentía que estaba en la calle y que realmente no era eso lo correcto para mí, que yo no era capaz de lograrlo, que yo no era capaz de generar una ganancia y que mi única salida era volver a emplearme. Y así lo sentí y así lo vi, pero llegó un momento y dije, tiene que haber una manera. Yo sé que hay otras personas porque yo vi que había otra gente que ganaba. Y dije, el tema va a ser la educación. Si yo no sé hacerlo, hay personas que sí lo saben hacer. Y comencé a buscar cursos para invertir en la bolsa de Nueva York y ustedes saben más que nadie que estos cursos no son baratos. Son cursos de $6,000, $8,000. Pero yo dije, si no invierto en mí estos $6,000, $8,000, nadie va a invertir en mí. Pero ya no tenía dinero. Entonces, ¿cómo iba a hacer para tomar un curso de $6,000, $8,000 sin contar con pasajes, sin contar con comida, sin contar con hoteles, si no tenía ni siquiera para pagar mi día a día? Era imposible. Entonces fui donde mis padres a pedirles que me prestaran un dinero para poder hacerlo y mis padres me dijeron obviamente que no, porque tú ya te gastaste tu plata y ahora quieres gastarte la nuestra, entonces no te vamos a prestar. Y fui donde mi abuelo, o sea, comencé a mirar quién más me podría prestar. Y fui donde mi abuelo, sin muchas esperanzas, honestamente, porque yo dije, él no va a entender esto, de pronto no me va a prestar. Pero justamente porque no lo entendió muy bien, fue que me prestó la plata. O sea, él no entendió muy bien para qué era que yo la quería, pero yo le dije que me iba a estudiar a Estados Unidos y eso como que le sonó bien. Y me prestó el dinero. Y eso fue el arranque de todo esto. Esto fue ese empujón inicial que necesité, ese dinero que me prestaron para poder tomar ese primer curso en Estados Unidos. Y me fui a Chicago, estuve tomando un entrenamiento en el Chicago Mercantile Exchange, en la bolsa de Chicago. Estuve en Nueva York tomando entrenamientos con traders profesionales, con gente que invertía, que tenía resultados, que le iba bien. Y ahí me di cuenta que sí se podía ganar, que las decisiones no se tomaban con el corazón, no se tomaban con los sentimientos, sino con la mente. Y eso es absolutamente fundamental.
y creé mi propia estrategia de inversiones, creé mi propia estrategia de trading y era súper complicado, honestamente. Tenía muchos indicadores y tenía muchas listas y yo tenía que dedicarle un montón de tiempo, pero era lo que me funcionaba en ese momento. Entonces regresé a mi país y me di cuenta que si bien ahora ya tenía el conocimiento, pues no tenía dinero con qué invertir, porque el dinero que me ha dado mi abuelo, pues lo invertí en el curso, pero ya no tenía dinero para invertir en la bolsa. Entonces dije, ¿y ahora qué voy a hacer? Me va a tocar seguir pidiendo prestado dinero para poder invertir. Y en ese momento me llamaron de una empresa para que trabajara con ellos. Y esa empresa se llama Microsoft. Entonces yo dije, bueno, debe ser el destino que me está llamando, y entré a trabajar en Microsoft. Y cuando entré a trabajar a Microsoft, obviamente la carga laboral fue muy alta, la exigencia fue muy alta y comencé a dejar un poco de lado el trading. Sí hacía, pero obviamente no hacía mucho porque tenía mucho trabajo. Imagínense, obviamente la carga laboral, todo el equipo quería que yo produjera más, mi jefe quería que yo produjera más. Pero honestamente era un reto interesante y era gente muy inteligente, entonces yo dije, me gusta esto. Y poco a poco fui dejando el tema del trading. Y llegó un momento en que dije, de pronto esto no es para mí, ya aprendí, ya sé que puedo, pero ya estoy trabajando aquí. Obviamente ya me estoy encaminando nuevamente a mi sueño, que es vivir tranquilo, vivir libre, trabajar en esta empresa 20 años y poder retirarme y ahí sí estar en la playa. Pero nuevamente me comencé a dar cuenta que el trabajar para otros no era lo que yo quería, no era lo que yo buscaba. Yo sentía que tenía que haber algo más. La experiencia de haber trabajado en Microsoft fue muy enriquecedora, fue muy interesante, pero yo sentía que tenía que haber más. Al mismo tiempo yo tenía mi técnica de trading que era muy larga, muy confusa, muy pesada, y fui a otro entrenamiento adicional en Nueva York mientras estaba trabajando en Microsoft. Y me encontré con un mentor que fue el que me marcó, y esto no lo sabe mucha gente. Él trabajaba no en la bolsa de Nueva York, sino en la bolsa de Londres. Yo le conté sobre mi método, muy emocionado, así como contándole que yo había encontrado el Santo Grial, y se lo mostré, así, mira, y esto funciona así. Y él no me decía nada, sino decía, ok. Y yo le contaba, y mira, cuando pasa esto, y mira, aquí compré, aquí vendí, y esto funcionó. Y él, ok, qué interesante. Y al final me dijo, ok, ¿y tú entiendes todo eso que estás haciendo? Y yo, pues entiendo la mayoría, pero es que esto es muy complejo, es muy difícil, tiene muchas variables, es muy... y ahí me di cuenta de que no era así. Él me dijo, un sistema de trading, entre más simple, entre más sencillo, entre mejor tú lo entiendas, te va a funcionar mejor para el largo plazo. Y eso fue como si me hubieran prendido un bombillo, porque yo dije, claro, la idea no es construir el sistema más complejo, más difícil. La idea es construir el sistema más simple, más conciso, más específico, que yo lo entienda bien para hacerlo repetible y que me funcione mejor. Y ese fue el nacimiento del factor X7, que es la técnica de trading que hoy yo hago. Partió de un monstruo, de una cosa muy difícil, con muchas variables, muy complejo. Pero yo me metí en el reto de no, esto tengo que simplificarlo, tengo que llevarlo a lo mínimo. Y comencé a simplificarlo, hasta que ya solo tenía 3 variables, solamente 3 que yo las conocía, que eran sencillas de utilizar y que necesitaban poco tiempo y fáciles de aplicar. Y ese fue el nacimiento del factor X7. Y cuando comencé a aplicar, en esa época no se llamaba el factor X7, era sencillamente el método que utilizaba. Cuando comencé a aplicar esa técnica que había inventado, me di cuenta que no necesitaba dedicarle tanto tiempo. Entonces me di cuenta que ya no necesitaba dedicarle 3-4 horas al día, sino con que le dedicara 1 hora al día, yo era capaz de comenzar a ver resultados. Entonces ya comencé a invertir a la hora del almuerzo, trabajando en Microsoft. Tomaba mi hora de almuerzo, me quedaba ahí, pedía un sándwich, pedía una hamburguesa, me quedaba ahí en una sala de reuniones. Al principio, cuando yo me quedaba, la gente llegaba y me decía, oye Javier, ¿y qué estás haciendo? Y yo les explicaba, no, mira, estoy aquí
invirtiendo en la bolsa de Nueva York, en acciones, que eso es a lo que yo me dedico, invertir en acciones en la bolsa de Nueva York. Y la gente, uy, pero eso no es muy difícil, uy, pero lo puedes perder todo, uy, pero eso es muy complicado. Entonces ya después, cuando me preguntaban, oye Javier, ¿y qué estás haciendo? No, estoy aquí terminando un correo. Vayan ustedes tranquilos a almorzar y yo me quedo aquí. Ya de ahí me los quité de encima porque siempre todo el mundo me decía a mi alrededor que eso era difícil, que eso era complicado, que iba a perder todo, que yo no era capaz, bueno, una cantidad de cosas. Entonces, comencé a utilizar el factor X7 y comencé a ver cómo tenía más ganancias. Y no solamente más ganancias, sino en menor tiempo. Cómo aplicándole una hora a la hora del almuerzo podía lograr hacer buenas inversiones. Y en ese momento el capital que yo tenía para invertir comenzó a crecer despacito, pero ya crecía. Y me di cuenta que si yo me centraba en eso, iba a poder vivir del trading. Seguramente no iba a tener el mismo salario que yo tenía en Microsoft, ¿cierto? Porque obviamente el salario que yo tenía en Microsoft era bastante bueno, bastante alto, pero sí lo mínimo que yo necesitaba para vivir. Entonces en el año 2008, después de pensarlo mucho honestamente, después de dudarlo porque no era una decisión difícil, me envalentoné y tomé la decisión de despedir a Bill Gates. Entonces pasé mi carta de renuncia en el año 2008, ¿pueden creer? Junio 30 del 2008, nunca se me va a olvidar esa fecha, junio 30 del 2008. Pasé mi carta de renuncia en Microsoft. El que era mi jefe en ese momento me dijo, Javier, ¿estás seguro que esto es lo que quieres hacer? Y yo le dije, pues mire, siendo honesto, no estoy totalmente seguro porque obviamente esto tiene muchas cosas que se mueven al tiempo, pero es lo que quiero hacer, es lo que sueño hacer, es lo que yo siento que es mi futuro. Y después de pasar, me dijo, una vez que yo pase esta carta de renuncia, ya no hay vuelta atrás, entonces piénsalo bien, paso esta carta. Y yo le dije, sí, pásela. Y efectivamente pasé mi carta de renuncia, me retiré de Microsoft en el año 2008 y comencé a hacer inversiones para vivir del trading. En ese momento dije, tengo que tomar una decisión aquí inteligente. Si yo me quedo aquí en Colombia, mis gastos van a ser así, pero si yo me voy a trabajar a vivir, perdón, a Argentina, mis gastos van a ser más bajos por la moneda, ¿cierto? El dólar tenía una mejor tasa de cambio, los precios eran más baratos. Yo calculé que era más o menos un 20-30% más barato. Entonces dije, la misma cantidad en Bogotá es esta, pero en Argentina es 30% más. Entonces me conviene irme para allá. Y nos fuimos a vivir a Argentina. Y digo nos fuimos porque convencí a mi novia, que hoy es mi esposa, a Catherine. Ella no estaba muy segura de lo que yo iba a hacer, pero ella confió en mí y me dijo, si tú estás seguro, si tú lo quieres hacer, pues nos vamos. Ella tampoco estaba muy contenta en el trabajo que tenía, entonces renunció también. Y nos fuimos a vivir a Buenos Aires en el año 2009. Conocíamos solamente una persona, no teníamos ningún contacto, no teníamos grandes palancas, personas, una sola persona conocíamos que nos abrió su casa durante la primera semana, gracias a Dios, mientras comenzamos a buscar un lugar donde vivir. Ubicamos un lugar donde vivir y esa era mi vida. Yo hacía trading por la mañana y por la tarde íbamos al parque, íbamos a los museos, íbamos a cine, a teatro, que hay muchísimo teatro en Buenos Aires. Y la verdad que vivimos muy bien. Y el arranque no fue sencillo, o sea, no fue sencillo porque estaba la presión de que todos los meses tenía la renta, pero era tan diferente la vida ya. Yo era dueño de mi propio tiempo, yo era dueño de mi propio destino. Yo sentía que el día que quería hacía trading, pero el día que no quería pues me lo tomaba libre. Y eso fue un antes y un después. Ahí sí sentí que realmente por fin estaba encontrando lo que yo quería. Y comenzamos a viajar con mi esposa alrededor de Argentina. Estuvimos en el sur, en el glaciar Perito Moreno. Estuvimos en el norte, en las cataratas de Iguazú. Estuvimos en la parte de los vinos, en Mendoza. Y publicábamos nuestras fotos en Facebook. Y una
amiga me escribió: Javier, yo veo que tú estás viajando, veo que estás en las cataratas un día, veo que estás por debajo de otra cosa, cuéntanos qué es lo que estás haciendo, yo quiero aprender a invertir con mi hermano, entonces cuéntame cómo es que lo haces. Y yo le dije, pues mira, yo no soy financiero, yo no soy profesor, pues si quieres te puedo contar más o menos lo que hago. Y ella me dijo, no, es que justamente yo quiero que tú me enseñes porque tú tienes los resultados. O sea, se ve que te está yendo bien porque estás viviendo de eso allá en Argentina. Y dicho y hecho, le comencé a explicar a través de internet, hacíamos llamadas por Skype, le explicaba cómo era que encontraba las acciones, cómo era que encontraba el momento correcto para invertir. Y me sentía muy feliz, no solo de ver que esto le funcionaba a otras personas, sino de sentir que uno podía ayudar a otras personas a salir adelante, ¿cierto? Y no solamente aprendió ella, sino aprendió su hermano, y de hecho les fue tan bien que ahora están full dedicados a este tema del trading. Es más, ellos también enseñan a hacer trading en este momento. Imagínate lo bien que les fue. Y ellos fueron mis 2 primeros alumnos, y eso fue, imagínense, hace ya varios años. Y ese fue el inicio de Invierta para Ganar, darme cuenta que ese factor X7, esa técnica que yo he aprendido, no solo me funcionaba a mí, sino yo se la podía explicar a otros, le podía funcionar a otros, a obtener muy buenos resultados y a generar pues básicamente una mejor vida. Y como les digo, no fue soplar y hacer botellas. Yo no obtuve el mismo salario que tenía en Microsoft apenas salí. Me demoré 18 meses. 18 meses fue lo que yo me demoré en salir de Microsoft, a hacer trading y ganar la misma cantidad de dinero que yo ganaba en Microsoft, pero con mi trading. Y esa era mi meta. Yo quiero ganar la misma cantidad de dinero o más en Microsoft, pero trabajando la mitad del tiempo. Cuando a mí me hicieron la entrevista de salida de Microsoft, me preguntaron, ¿tú qué es lo que quieres hacer? Y yo les dije, yo quiero trabajar la mitad del tiempo y quiero ganar lo mismo o más de lo que yo ganaba aquí. Y yo lo tenía muy claro. De hecho, cuando yo le dije, la gente se reía. Bueno, sí, pues sí, eso es lo que todos queremos. Pero en serio, de verdad, ¿qué es lo que tú quieres? Y yo les dije, yo quiero ganar lo mismo o más de lo que yo me ganaba aquí, pero trabajando medio tiempo. Y la historia, fíjate que las historias dan una vuelta completa, porque esa persona que me buscó para enseñarle a ella y a su hermano, justamente era la psicóloga que me hizo la entrevista de salida en Microsoft. Esa persona a la cual yo le dije que lo que yo quería era trabajar medio tiempo y ganar más de lo que me ganaba en Microsoft, fue justamente la persona que me dijo que ella quería aprender, y fue la primera estudiante, alumna de Invierta para Ganar. Increíble, ¿no? Cómo da de vueltas la vida. Entonces, veo que aquí me están preguntando que estoy interesado, por favor envíame más información, me dice Juliano, me dice, aquí me dice Andri, me interesa el curso, me dicen dónde puedo encontrar más información. ¿Quieren que alguien está interesado? ¿Alguien le gustaría recibir más información, poder saber más sobre lo que hacemos en Invierta para Ganar y cómo tú puedes utilizar el factor X7 a tu favor? Si tú quieres, anótame ahí sí, o si no, ponle clic ahí en la mano para saber que sí están interesados. Si hay suficiente gente interesada, lo ponemos. Si no, pues no hay lío, no hay problema. Entonces escríbeme ahí si tú estás interesado en saber más, o dale clic ahí en la manito. Exacto, ahí escribe sí y dale clic en la manito para saber que sí estás interesado en el factor X7, en saber más desde el... bueno, listo, aquí Charles me dice que sí, Karina también, Adri me dice que sí, Daniel también me dice que está interesado en saber más. Total, me dice aquí Daniel, genial. Karina, ok, perfecto, listo. Entonces vamos a hacer una cosa, voy a pedirle a mi asistente que ponga ahí el link de un video que nosotros tenemos, un video donde te vamos a explicar cómo arrancar todo este tema si tú quieres iniciar este proceso de aprendizaje para invertir en la Bolsa de Valores de Nueva York. Entonces, si quieres, pongámoslo ahí para que ustedes lo puedan ver, ¿de acuerdo?
Bueno, pues muchachos, gracias por haber estado aquí. Creo que me tomé mucho más del tiempo que pensaba tomarme, pero este tema me apasiona, me gusta mucho. Es increíble ver cómo va cambiando uno, ¿no? Cuando yo arranqué, yo soñaba con que iba a ser un buen empleado, con que ese era mi futuro. Trabajar para otros, viajar. Y sí, yo sí quería eso. Pero me di cuenta que al final no era tanto el trabajar para otros, sino era más bien servir a otros. Y me di cuenta que yo lo que quería viajar era viajar cuando yo quería, no cuando otras personas querían. Y esa libertad me la dio el trading. Y de hecho ese viaje, ese conocimiento, ese autoconocimiento, ese desarrollo personal también me lo dio a mí. Entonces les agradezco enormemente haber estado aquí. Espero que las personas que de pronto no conocían bien la historia ya me conozcan un poco más. Mi nombre es Javier Hernández, creo que nunca lo dije. Javier Hernández de Invierta para Ganar. Gracias por haber estado aquí y espero poderte ver en la próxima transmisión en vivo. Estamos haciendo transmisiones en vivo cada semana justamente para que tú puedas vencer esos miedos, romper esos obstáculos y pasar a ser un gran inversionista en la Bolsa de Nueva York con el factor X7. Por ahora me despido, soy Javier Hernández de inviertaparaganar.com. Gracias por estar aquí, gracias por permitirme servirte el día de hoy y espero que pases un día absolutamente espectacular. Un abrazo para todos, que pasen buen día y nos vemos en la próxima. Exacto, sí, ahí está el link. Sí, los que me preguntaron, ahí está el link. Si quieres darle clic ahí el link para saber más de cómo tú también puedes aprender y comenzar a invertir en la Bolsa de Nueva York con el factor X7. Gracias a todos, que estén muy bien. Chao para todos.